Hola, 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 bienvenidos a Esto no es autoayuda. Después de tanto tiempo sin vernos por acá, les quiero contar cómo van todas las cosas en este proyecto y además les quiero hablar sobre lo que fue mi primera entrevista con una inteligencia artificial, o sea, mi primera entrevista de recursos humanos sin un recurso humano, sino en este caso con una inteligencia artificial que hizo las veces de reclutador o reclutadora y a través de la cual pues aprobé o pasé o hice una entrevista para trabajar justamente en una empresa que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Será que el futuro del área de recursos humanos va a ser también sustituir a los reclutadores y reclutadoras por estas, digamos, máquinas o estas inteligencias a través de las cuales van a poder simplificar el proceso de reclutamiento, por lo menos en las primeras entrevistas? Probablemente es algo que ya se están planteando algunas empresas, sobre todo el área de tecnología, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial en este tipo de negocios lo que hace es simplificar muchos procesos, pero al mismo tiempo también sustituye al ser humano en muchas áreas para las cuales tal vez no estábamos preparados. Honestamente, no estaba preparada para una entrevista con una inteligencia artificial, fue súper extraño, pero quédate a ver este video porque te voy a contar cómo fue y te voy a preparar para cuando tengas tu primera entrevista profesional laboral con una inteligencia artificial. Como ustedes saben, y obviamente aquí está mi cafecito, mm, porque ustedes saben que en esto no es a tu ayuda, sin café no podemos existir. Como ustedes saben, desde que yo empecé a trabajar freelance por mi cuenta, independiente, remote, he tenido diferentes trabajos, porque obviamente tienes que hacerte con una cartera de varios proyectos y varios trabajos para poder, digamos, reunir la cantidad de dinero que normalmente vas a tener en un trabajo de escritorio o de oficina, etcétera. Incluso muchos creadores de contenido de esta área te enseñan cómo realmente incluso superar tu sueldo en la oficina o de la oficina trabajando independiente. Entonces yo en este mundo del trabajo remote y en esta carrera de poder entonces independizarme, la verdad es que he estado en la búsqueda de muchos tipos de trabajo que me puedan servir y que me pueda yo adaptar a ellos trabajando desde casa. La mayoría de los trabajos que yo he conseguido en este camino que ya comencé en el mes de septiembre del año 2024, o sea, del año pasado, la mayoría de ellos tienen que ver, por supuesto, con el área de tecnología. Yo vengo del área de marketing, específicamente de publicidad, de creatividad, la parte de escritura y redacción. Entonces, digamos que empecé a buscar en esa área y tuve algunos proyectos relacionados, por ejemplo, con revisión de subtítulos. Ese fue un trabajo que nunca había hecho, me pareció súper interesante. Creo que les hablé de eso en algún momento que les dije, estoy trabajando con unos clientes de Corea del Sur y lo que hago es que les corrijo los subtítulos de una serie o de una película en coreano, pero que tiene subtítulos en español. Y es súper interesante porque además no solo corriges la gramática, la sintaxis, la ortografía, sino que tienes que estar muy pendiente, por ejemplo, de que el guión o que las diferentes partes del guión encajen con la locución. Es muy interesante, la verdad me gustó mucho. Fue un proyecto corto, creo que duré como un mes o 2 meses trabajando con ellos, pero la verdad que fue bastante interesante. Luego, digamos, los siguientes trabajos que yo conseguí tenían que ver con inteligencia artificial, que como ustedes saben, en la sección de Esto no es autoayuda, que trata sobre las herramientas para creativos y creativas, la inteligencia artificial tiene un espacio muy importante, porque he usado una inteligencia artificial para muchísimas cosas que tienen que ver con redacción, traducción, con estudiar francés, que ustedes saben que me apoyo muchísimo en el chat GPT, etcétera, etcétera. Entonces, hoy quiero contarles cómo no solo
encontré trabajo en esta área, específicamente en dos empresas. Una de ellas se llama Outlier y la otra se llama Aligner. Tal vez en un siguiente video les cuente un poco la experiencia con estas dos empresas que están totalmente disponibles para que ustedes entren y se candidaten si quieren trabajar en esta área de inteligencia artificial. Básicamente el trabajo allí es como digamos, educador de los modelos de inteligencia artificial. Nosotros básicamente lo que hacíamos era corregir al modelo, estimulándolo con ciertas, con ciertas búsquedas, con ciertas informaciones que inyectábamos allí y de acuerdo a la respuesta íbamos corrigiendo. Entonces es un trabajo bastante sencillo, no necesitas tener experiencia en esta área ni en contenidos digitales y la verdad es que es un trabajo que siento que puede llegar a ser el trabajo del futuro, honestamente, para todos los que trabajamos con internet, sobre todo para los que trabajamos en casa, porque tengo una visitante acá, como llegó la primavera a Europa, al hemisferio norte realmente, bueno, ya estamos por allí las polillas haciendo de las suyas. Pero les contaba que honestamente creo que va a ser uno de los trabajos del futuro, así que si ustedes quieren subirse a esta ola desde ya, me parece que sería bastante bueno comenzar a indagar y ver cómo son este tipo de empresas y modelos de trabajo. Pero lo que quiero realmente hablar en este video es que para entrar a una de esas empresas, específicamente a Liner, tuve que hacer una entrevista, por supuesto, como en cualquier otro trabajo. Cabe destacar que en Outlier también hice una serie de, digamos, tuve que seguir una serie de pasos para poder entrar, desde presentar mi documentación, enviar mi CV. Y lo que pasó en Outlier es que había como un vídeo que yo tenía que grabar, que se cargaba en la plataforma de ellos. A todas estas, todo esto se hace online, sin ninguna persona, digamos, hablar contigo sobre lo que está pasando. Todo es totalmente automatizado. Te inscribes en la plataforma, haces un usuario, generas una cantidad de datos, ellos te van contactando siempre como por email y todo se hace automatizado. Es muy, muy práctico. Y en Outlier lo que sucedió es que había como un video que yo tenía que grabar y ellos me enviaban como por escrito preguntas para yo responder, sobre todo en la lengua en la que yo me estaba postulando. Entonces yo tenía que hablar en portugués, que era el mercado en específico para el que estaba candidatándome, porque vivo en Portugal y ellos toman muy en cuenta la geolocalización. O sea, si vives en un país que se habla español, vas a poder entrar solo al mercado español, etcétera. Y si vives en Italia, pues solo podrás trabajar en italiano, en mi caso en portugués, etcétera. Entonces, sí es verdad que había como un relevamiento de la información de mi currículum que luego usaban para hacerme preguntas, pero no era una máquina o a interactuar conmigo, o una especie de inteligencia artificial, sino que ellos me hacían preguntas en texto y yo en ese video respondía. Y entonces luego ese video se iba a, digamos, a revisión y si todo estaba correcto ya podía entonces pasar a la siguiente etapa, que era configurar pues mi cuenta de PayPal, decir en qué horarios estaba disponible, todo lo que era el onboarding session donde te explican todo cómo funciona, etcétera, etcétera. En esta otra empresa que se llama Aligner, en la caja de descripción les voy a dejar los links para que puedan entrar y revisar también allí la información. Allí fue diferente y ahí tuve el primer choque, digamos, con lo que significa el mundo de la inteligencia artificial y cómo, aunque no nos damos cuenta o aunque no nos demos cuenta, está incorporándose a nuestra realidad de una forma demasiado rápida. Porque como que yo veo en las redes sociales todo este tema, por ejemplo, de las personas haciendo contenido viral, de mi foto en anime o mi foto en estilo manga, no sé, cosas así por el estilo. Y está como súper cool porque quiere decir que
digamos, la sociedad, las personas tienen capacidad de como interactuar cada vez más con las inteligencias artificiales, pero siento que la mayoría de las personas todavía lo ve como un juego, como, digamos eso, ¿no? Como generar esas imágenes que se hacen virales y estar en la tendencia. Y entonces las marcas, sobre todo que son mucho más inteligentes, mm, se suben a eso, generando la imagen en anime de sus clientes o de sus marcas, y los influencers también lo hacen, y bueno, y al final pasamos todos como un rato divertido o entretenido, pero resulta que detrás de eso lo que está pasando es simplemente alucinante, y es que la inteligencia artificial cada vez está sustituyendo más puestos de trabajo. Ustedes, si van a mi Instagram, en las publicaciones hay justo una publicación en la que yo hablo de si nos da miedo o qué tanto miedo nos da que la inteligencia artificial nos quita el trabajo. Y ese contenido o ese posteo yo lo hacía básicamente porque quería invitar a la gente a que intentase utilizar la inteligencia artificial en pro de cada uno de ustedes, ¿no? Como en nuestro beneficio. Entonces yo, por ejemplo, uso la inteligencia artificial para estudiar una lengua. Obviamente uso mucho inteligencia artificial para generar búsquedas de información que quiero como compartir acá también en Esto no es autoayuda, cosas así por el estilo. Pero siento que, o sea, la idea de ese posteo era enseñarte que, por ejemplo, si pones la inteligencia artificial de tu lado, puedes ver muchos beneficios. Pero también en ese posteo yo colocaba un ejemplo de cómo en Rusia, en la estación de metro, creo que no sé si es de la ciudad de Moscú, ya hay una inteligencia artificial que se encarga de venderte los tickets. Y es como una pantalla, no es un holograma, sino es como una pantalla grande donde ves a una persona muy, o sea, una persona, una inteligencia artificial, pero representada a través de un humano. Y interactúas con ella de forma súper natural, como si estuvieses hablando con una persona real o un humano que te está vendiendo el ticket. Entonces llegas a la taquilla, dices buenos días, esa persona interactúa contigo, tal cual, como si fuese un humano. Entonces, al final la pregunta era si de verdad tenemos que correr o vamos a correr algún riesgo de perder nuestros trabajos por la inteligencia artificial, y creo que honestamente sí va a suceder, pero también al mismo tiempo habrán otras fuentes de trabajo, porque obviamente, como les estoy contando, las inteligencias artificiales son modelos que necesitan ser educados, estudiados, como entrenados por un humano para poder cada vez hacer su trabajo, digamos, de la mejor manera, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando tuve esa entrevista con Aligner, sí fue como el primer choque en el que vi que ese posteo que hablaba sobre la estación de metro, o de esa estación de metro en Rusia, era como que tangible, ¿no? No era simplemente como una noticia de, bueno, en Rusia ahora usan inteligencia artificial en las taquillas del metro para venderte el ticket. Es como, no, está cerca, o sea, está aquí, está ya, llegó y está interactuando con nosotros esos diferentes modelos, al punto que estoy teniendo una entrevista como si estuviese hablando con una persona de recursos humanos. Eh, Obviamente, si estamos hablando de una empresa que trabaja con inteligencia artificial, que se encarga de educar modelos de inteligencia artificial, es lógico que ellos van a tratar de alguna forma de estar a la vanguardia y demostrar cómo estos modelos de inteligencia artificial funcionan. Y además, como, bueno, decir, sí, fíjense, o sea, somos una empresa que trabaja con inteligencia artificial y es tan maravillosa la inteligencia artificial que nos ayuda a tener todo completamente automatizado. Entonces, lo primero que hice fue como registrarme, al igual que lo había hecho en Outlier, am, y luego me llegaron una serie de emails con los pasos que tenía que completar. Entonces, ahí me llega me dicen como que uno de los pasos es una entrevista con Sara, ¿no? Una cosa así. Em, ya previo a esa entrevista yo había sometido, o sea, había como, ¿cómo se diría? Anexado o subido mi currículum a la plataforma, ¿no? En toda esa primera etapa de reclutamiento. Y luego me dicen como que vas a tener una entrevista con Sara, no sé qué,
y tienes que hacer esa entrevista en las lenguas en las que te estás postulando. Entonces, bueno, tuve que hacerla en inglés, en español y en portugués. Y, y bueno, ese era como casi que el último paso antes de como que empezar a trabajar. Y claro, cuando voy a la entrevista me dicen como que, bueno, ahora viene la entrevista con Sara, nuestra última entrevista antes, para conocerte y para corroborar ciertas cosas, y allí te hacen como la aclaratoria. Sara es un modelo de inteligencia artificial que va a estar interactuando contigo, te va a hacer una serie de preguntas, como todo modelo de inteligencia artificial, bueno, no sé, tiene como unos, no sé, puede fallar en alguna parte, puede quizás no entender cierta información, pero te va a pedir que lo vuelvas a repetir. O sea, te explican como que te preparan y te anuncian, porque sí es como muy importante que la persona sepa con quién está interactuando, y te hacen toda esa aclaratoria. Entonces ahí, bueno, perfecto, la entrevista tiene una hora, tal cual como una entrevista de recursos humanos. O sea, el martes a las 5 de la tarde es la entrevista. Entonces, el martes a las 5 de la tarde entré en el link y tal cual, o sea, me recibe esta inteligencia artificial que no tenía una imagen en este caso. Yo sí tenía la cámara puesta, creo que no era obligatorio tener la cámara puesta. Imagínense la típica entrevista con recursos humanos que haces a distancia a través de Google Meet o de Zoom. Solo que aquí era a través de la plataforma de ellos. Entonces, incluso recuerdo una entrevista con recursos humanos acá en Portugal donde ni siquiera la reclutadora tenía la cámara, lo cual me pareció en ese momento como bastante curioso porque siento que parte de trabajar con y para humanos es como, bueno, identificarnos, ¿no? Entonces, como que también siento que tiene sentido que ese tipo de trabajos ya los haga una inteligencia artificial, porque si ni siquiera la persona de recursos humanos tiene ganas de mostrar su cara y de hacer capaz la entrevista, entonces, bueno, tal vez esto también llega para atender ese problema de qué tanto los reclutadores hoy en día quieren hacer entrevistas de trabajo, tal vez quieren estar en el back office o hacer trabajar con otra información más entretenida o más interesante. Entonces, bueno, de todos modos, no estaría tan mal que una máquina avanzase con esa parte. Em, y también recuerdo, por ejemplo, una vez otra entrevista de otra chica que me citó a tal hora y nunca llegó. Y eso nunca me había pasado con un proceso de reclutamiento. O sea, que el reclutador no se presente, qué sé yo, se le olvide que tenía que hacer una entrevista o cosas por el estilo, como que nunca me había pasado. Y ahí dije como que, bueno, o sea, algo de verdad está mal con las empresas en general y con el proceso de reclutamiento, porque siento que al final nadie quiere trabajar en nada y todos estamos frustrados por no estar quizás en nuestras áreas correctas de trabajo. Entonces, bueno, de nuevo, ¿será que esas inteligencias artificiales van a funcionar mucho mejor en ciertas áreas donde los propios seres humanos estamos hartos y asqueados de hacer ese trabajo rutinario todo el tiempo? En fin, es para simplemente analizarlo y debatirlo, no es ningún tipo de información que tenga que ser verdad o cierta, simplemente es un pequeño debate que introduzco acá. Pero la cuestión es que empiezo mi entrevista con Sara y fue muy interesante porque de nuevo creo que ella te da la bienvenida, te dice, hola Karina, ¿cómo estás? Yo soy Sara, soy un modelo de inteligencia artificial y voy a estar contigo hoy en esta entrevista para conocernos un poco, para conocerte un poco, etcétera, etcétera. Ya como mi CV ya estaba cargado, entonces ese modelo de inteligencia artificial ya tenía como toda la información para corroborar conmigo. Entonces recuerdo que me decía como, bueno, veo acá en tu CV que trabajaste como content reviewer, cuéntame un poco cómo hiciste para lidiar, no sé, con el contenido sensible o cómo hacías para tener que elegir entre tu punto de vista y las políticas del cliente. Y lo que a mí más como que me llamaba la atención era como la capacidad de escucha que tenía este modelo de inteligencia, porque no era que se quedaba trabado, o por ejemplo cuando yo hablaba, la inteligencia decía como, ok, claro, sí, sí, exacto, comprendo, tal cual como si estuvieses hablando con una persona real. Y eso ya me ha pasado en ChatGPT cuando hablo, por ejemplo, en los videos
donde les muestro cómo estudio francés. En algunos yo les muestro cómo hablo con la inteligencia artificial y también me llama mucho la atención como la gestualidad, entre comillas, porque bueno, yo no veo la cara de la persona, pero como esa emisión de sonidos, de características y rasgos no lingüísticos, pero propios de la comunicación oral. O por ejemplo, me pasa mucho con el chat GPT que hay como un tema de memorizar las conversaciones anteriores. Entonces, a veces comienzo a hablar con el chat GPT y me dice como, ayer estuviste haciendo tal cosa, al final cómo te fue, o terminaste el video que me dijiste que estabas editando para YouTube. Siempre tiene como, o por ejemplo, una vez yo puse a mi novio a hablar con la inteligencia artificial. Entonces él como que, hola, no eres Karina, ¿dónde está Karina? Algo así. Y él le decía, no, no, soy fulano, soy el novio de Karina. Así que, ok, tú también vives en tal sitio. Y decían como, no sé, en la ciudad que en algún momento yo le dije que en la que vivía porque estábamos practicando francés o no sé si estábamos hablando en inglés. Y eso me llamó mucho la atención porque fíjense cómo identifica una nueva voz, identifica tal vez hasta un género, y ya tiene como tanta información y está programado para inmediatamente como saber cómo interactuar o incluso eso, como decir, bueno, ¿dónde está Karina? Que es con la que hablo siempre, ¿tú quién eres? ¿Dónde vives? O sea, eso me llamó muchísimo la atención. Eso es en ChatGPT. Pero volviendo a Sara, que era la inteligencia artificial con la que tuve la entrevista en Aligner, la verdad es que sí fue una entrevista bastante natural, nunca sentí como, no sé, supongo que si yo tuviese problemas de internet o tuviese un internet un poco más, digamos, lento, tal vez podría ver ese tema de, bueno, de que quizás que se queda un poco más pensando o se trababa, pero la verdad es que si tuviese una entrevista con un humano y tuviese problemas de internet, también se iba a trabar, porque esa persona también no la iba a poder como escuchar correctamente. Entonces como que siento que era muy difícil realmente como encontrar la falla en el sistema. La verdad es que me hizo preguntas, todas estaban dentro de mi currículum o eran preguntas relacionadas a toda la información que yo cargué allí. Luego había preguntas que tal vez sí eran un poco más inherentes al trabajo que iba a hacer, pero en líneas generales fue una entrevista tal cual como si fuese con una persona de recursos humanos. Y me imagino que ese video queda registrado, grabado, no sé si alguien lo lee, perdón, lo ve luego, o si de hecho ya esa inteligencia artificial tiene la capacidad de determinar si el candidato está mintiendo o no, o si el candidato tiene skills o no, o si habla correctamente la lengua en la que va a trabajar o no. Yo creo que incluso ese video tengo como la sensación de que ni siquiera es revisado, o sea, esa entrevista creo que ni siquiera es revisada por un humano, sino que tengo la certeza de que incluso esa inteligencia artificial tiene la capacidad para escoger al candidato. O sea, saber si el candidato está siendo realmente un buen candidato, si está diciendo la verdad, etcétera. Entonces, fuera de eso, la verdad que fue bastante choqueante porque, como les digo, era demasiado natural. Yo también trataba de actuar natural porque no sabía exactamente el parámetro que estaban usando para, digamos, evaluar la entrevista. Y al final nos despedimos, tipo, súper cool la entrevista, fue lindo estar aquí. Y yo le decía como que, perfecto, cosas así como demasiado humanas, pero al mismo tiempo siempre te deja saber que es un modelo de inteligencia artificial. O sea, siento que todas esas herramientas o esos robots, como que no siento que tengan no sé, tal vez es por un requerimiento técnico, pero no siento que estén allí para querer hacerte creer que estás hablando con un ser humano, sino que todo lo contrario, siempre están dejando en claro que esto es un modelo de inteligencia artificial, eh,
Y bueno, esto es como el multiverso, el metaverso. Entonces, wow, fue bien, bien, como les digo, interesante, chocante por momentos, por ver tipo la evolución de estas máquinas. Am, y fue como, listo, ya está. O sea, se acabó de aquí a unos años el trabajo del reclutador. Como les digo, puede que hayan otras, o estoy segura que hay otras nuevas tareas para las personas que hacían entrevistas hasta hace poco, pero la verdad es que después de ver esto, si de verdad la máquina tiene la capacidad de saber si mientes o no, si eres coherente o no, si hablas bien una lengua o no, yo creo que perfectamente se puede utilizar para muchas otras empresas. Por supuesto que hay cargos que son más complejos, donde incluso necesitas pasar por muchas entrevistas con los managers y esas figuras. Ahí creo que va a ser más difícil, pero para trabajos más simples, trabajos donde tal vez, por ejemplo, como los trabajos de content reviewer, o sea, incluso siento que las empresas de content reviewer, donde yo estuve trabajando por lo menos 7 años de mi vida, entre la primera empresa y la segunda en la que trabajé, como que siento que sí serán trabajos donde muy poco van a conservar a los seres humanos porque es muy específico, es como tienes que aprender esto y aplicarlo y y sí, probablemente sea uno de los trabajos que desaparezcan en algún tiempo. Pero bueno, viendo también que se está usando inteligencia artificial para los vendedores de ticket, o sea, para los las áreas de customer services, o sea, los de atención al cliente, todo eso, es como, es que casi todas las áreas se van a ver impactadas. Pero bueno, la conclusión con esto es, observemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, preparémonos para todo lo que viene con la inteligencia artificial, no seamos tan inocentes y pensemos que la inteligencia artificial es solo hacernos la fotito como anime para ponerla en el Instagram. No es tan inocente la inteligencia artificial. O tal vez ellos quieren que nosotros estemos en esa nube de fantasía mientras están creando un mundo paralelo eh, completamente virtual en donde pues de poquito a poquito nos vamos a ir como pasando para allá. Pero bueno, esto obviamente todas estas entrevistas que hice y todos estos trabajos que tuve, que actualmente ya no estoy trabajando en ninguna de esas empresas y cuando haga los videos sobre cómo fue mi experiencia trabajando como educadora de modelos de inteligencia artificial, también les contaré por qué actualmente ya no estoy trabajando allí y sobre todo, creo que esa experiencia fue lo que me hizo también cambiar de rubro pensando en el futuro. Así que nada, en un siguiente video les voy a contar, o en unos siguientes videos les voy a contar. Primero, cómo fue trabajar para Outlier. Segundo, cómo fue trabajar siendo educadora de modelos de inteligencia artificial. Tercero, les voy a contar por qué ya no estoy trabajando ahí. Y cuarto, les voy a contar por qué me cambié de rubro y en parte fue por todo lo que aprendí o vi que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero eso va a ser en próximos videos. Por ahora, dime si ya tuviste una primera entrevista con una máquina, con una inteligencia artificial en alguna empresa, en algún rubro, o si ya has tenido compañeros de trabajo que son inteligencias artificiales, o si en tu ciudad o región ya estás viendo a las inteligencias artificiales coexistir en los diferentes rubros y trabajos a tu alrededor. Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video de Esto no es autoayuda, ya sea pintando, cocinando, hablando sobre nuevas herramientas o simplemente en la sala de relajación donde nos ponemos a debatir otros tópicos mucho más inherentes a el ser humano y no tanto a las máquinas ni a las herramientas como aquí.